Luego de haber completado las actividades en moto contra el Chagas en Perú, ahora empiezo la aventura en Bolivia. Mi primera impresión al entrar a Bolivia es el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Me siento bien emocionado de estar aquí, a 3.800 metros de altura, arrancando esta nueva etapa de mi viaje por América Latina, para crear conciencia sobre la enfermedad de Chagas. Soy Mario Grijalva, profesor de la Universidad de Ohio, y desde 1992 trabajo investigando el Chagas y apoyando a su control. En el 2024 empecé a recorrer en moto las áreas donde está esta enfermedad para documentar lo que realmente está pasando. ¿Las motos no pagan en Bolivia? No pagan. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Aquí, en el altiplano boliviano, no hay transmisión por vinchucas. Pero antes de ir a las zonas donde sí la hay, tengo que arreglar mi tigrilla, mi moto compañera de esta etapa de mi viaje. Así que mi primera parada será La Paz, a unos 120 kilómetros de la frontera. Me urge encontrar un mecánico que le meta mano a mi moto. Existe una red llamada Moto Ayuda Internacional, que a través de un grupo de WhatsApp apoya a viajeros en cada país. Ellos me dieron el contacto de Kikín Montesinos, quien trabaja con motos Royal Enfield. Así que llego a su taller en La Paz. Kikín al día siguiente probó la tigrilla, mientras íbamos a comprar los repuestos para el arreglo. Esto me dio la oportunidad de recorrer un poco La Paz. Con los repuestos en mano, nos fuimos a una celebración de carnaval, donde los hermanos de su motoclub chayaron la moto según la tradición, adornando la tigrilla con listones y globos, echando espuma Bienvenido nuestro amigo Mario de Ecuador. y terminando con un baño de cerveza a la moto. Una vez terminada la celebración y después de un rico asado, Kikín y yo regresamos a su taller, donde me dio alojamiento. Ahí comenzó el arreglo de la tigrilla. Es fin de semana de carnaval, y Kikín me invitó a conocer la casa de su familia en Sud-Yungas. Tomamos la carretera F3 hacia la cumbre. Paramos a comprar fritadas para llevar, las cuales disfrutamos mientras avanzábamos. Para luego desviarnos por una carretera de tierra hacia Machamarca. Un camino emocionante, listo para darle rienda suelta al acelerador, pero con cuidado porque hay tráfico de microbuses y camiones. Mientras avanzamos por esta ruta, hablemos sobre el Chagas. Es una enfermedad parasítica causada por Trypanosoma cruzi, que infecta a unas 7 millones de personas. Se puede transmitir de varias formas. La más común es por un insecto que chupa sangre, conocido en Bolivia como vinchuca. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, o por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o incluso al comer alimentos contaminados. Con el tiempo, 4 de cada 10 personas infectadas pueden tener problemas graves en el corazón o en el sistema digestivo. Estos problemas aparecen en silencio, muchos años después. Sin tratamiento, pueden causar debilidad e incluso la muerte. Pero como otros parásitos, el Chagas tiene tratamiento, y por eso es importante que las personas busquen el diagnóstico. Recuerda, sin diagnóstico no hay tratamiento. Va cayendo la noche, y la visibilidad es menor, y el camino se volvía cada vez más interesante. Muchas personas no saben qué es el Chagas, o tienen información errada.
Durante este viaje vamos a hablar mucho sobre Chagas y escucharemos de los expertos, de cómo se puede prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. También escucharemos de personas que han tenido esta infección, ya que ellos son la voz más importante que debe ser escuchada. ¿Cómo vamos? ¡Súper! ¿Rico? ¡Súper! Paramos en el Velo de Nanovia, un caserío donde nos refrescamos un rato. Y de ahí continuamos el camino hacia nuestro destino de hoy, Villa Aspiazo. Amanece un día nublado en Villa Aspiazo, donde llegamos anoche bien tarde. Nos alojamos en la casa de Kikín y su familia, donde nos cuenta sobre su abuelo y sobre un proyecto súper chévere que se llama Rutas Verdes. Villa Aspiazo es un pueblito tranquilo, en medio de un bosque montano subtropical en las laderas orientales de la cordillera de los Andes. Bueno, mi abuelo Carlos Barrientos Méndez, una persona muy noble, entusiasta del motociclismo, fundaron el primer club de motocicletas, el MC Motoclub Illimani, ¿no? Bajo códigos, bajo reglamentos, lealtad, hermandad, honor, respeto. La verdad que su club ha forjado generaciones nuevas. En la noche, Kikín, su mamá y yo salimos a buscar un arbolito que voy a plantar mañana. Fuimos por un camino secundario, con mucha agua y hierba, donde me caí estrepitosamente. Estamos yendo a traer el árbol nombrado El Viajero, porque me ha invitado Kikín a participar en su proyecto Rutas Verdes. 10 kilómetros de distancia y 45 minutos de off-road. Finalmente llegamos a Yanacache y luego de recoger el arbolito volvimos por el mismo camino. Gracias por acompañarme en estos primeros días conociendo Bolivia. En el próximo capítulo iré al famoso Camino de la Muerte, una de las rutas más infames del mundo. No te lo pierdas.